Hola, ¿qué tal estáis? Nuevamente estoy con vosotros para hacer una reflexión más en el canal de Marcos Sancio. Hoy sábado es un día muy soleado, es 10 de octubre, ¿no? Y parece ser que mucha gente nos ha ido de puente porque Madrid está pues en estado de alarma. Ahora estaría en Galicia, yo creo que hace muchísimos años, yo no sé cuántos, que es la primera vez que en este puente no voy a Galicia. Pero bueno, como dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Y tenemos que estar contentos donde nos encontremos, porque es lo que Dios permite en nuestra vida, y todo lo que Dios permite pues es lo que tiene para nosotros. Este tiempo es un tiempo de Dios y gracias a Él pues puedo estar aquí y hacer la siguiente reflexión. Lo que hoy voy a compartir está en la carta del apóstol Pablo a los romanos y lo he titulado 5 razones por las que tenemos que predicar el Evangelio. Está en el capítulo 1. A mí me encanta la epístola a los romanos como el libro de Hebreos. Puedo decir que son mis favoritos en la Biblia, me encanta leerlos. En el libro de Hebreos veo una profundidad inmensa y también cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos. Por la historia sabemos que en el Imperio Romano pues había orgías, relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, esas comilonas, esa vida, ¿no?, de pensar solamente en disfrutar. Tenían esclavos para tener una vida muy cómoda, las clases pudientes, y ahí pues era un desenfreno, más o menos lo que había ahí. Tenían tantos dioses, tantas cosas, que ellos pues se podían permitir muchos lujos, o cosas o libertades que no hay en otras creencias. Y el apóstol Pablo, pues siendo consciente de la realidad de los romanos, del Imperio Romano, lo que representaba, por un lado pues sí estaba su justicia, su administración, modernización en las carreteras, en todo, tenía cosas muy buenas, pero también tenía pues la decadencia que vemos, ¿no?, al final en el Imperio Romano, vemos como todo este libertinaje les pasa factura. Y lo que os quiero compartir es algo pues que también vemos en la sociedad de hoy, como en diferentes historias que aparecen en tiempos de la Biblia. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice que las cosas que antes fueron son las que ahora vienen a ser. Meditando en el capítulo 1 de la epístola a los romanos, me venía a la mente, ¿no?, pues las razones por las que tenemos que predicar el Evangelio. Es una carta que tiene 16 capítulos. El apóstol Pablo, en casi todas sus epístolas, tiene la misma forma de escribir, que es primero una parte teórica y después la práctica. Y aquí pues la parte de enseñanza va del capítulo 1 al 11 y la práctica del 12 al 16. Recuerdo hace años que vino un maestro al seminario donde estábamos estudiando y nos presentó Romanos dividiéndolo como una mano, los 5 dedos de una mano, ¿no? Y decía el primer capítulo, del capítulo 1 al 3:21, condenación. Después del 3:21 al 5:21, justificación. Después el 6, 7 y 8, santificación. 9, 10 y 11, continuación. Y del 12 al 16, transformación. O sea, lo presentaba con el dibujo de una mano, dividiendo así la epístola a los romanos en 5 secciones. La primera parte, la que vamos a ver, pues es la condenación, y nos muestra que todo el ser humano, la raza humana, estamos bajo condenación. Ninguno podemos justificarnos por sí mismos, por nosotros mismos, ¿no? Tanto los judíos, los gentiles, como los paganos, todos estamos bajo el juicio de Dios. En el capítulo 3 dice que no hay justo ni uno, ni bueno uno, que no hay ni bueno ni justo uno. Y ahí vemos después el silencio universal, todos quedamos pues ahí en silencio bajo el juicio de Dios. Porque a Dios tendremos que dar cuenta un día de lo que hemos hecho en la carne, sea bueno o malo, de nuestras obras. Y nadie escapará del juicio de Dios.
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 4 dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor, ¿no? Y aunque no tengamos mala conciencia, eso no nos justifica. Dios se ha manifestado, como vamos a ver en Romanos, a través de la creación, a través de la revelación de su palabra, de nuestra conciencia y de la persona de Jesucristo. Esa es la revelación final y perfecta y más grande de Dios. Porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y entonces a través de Jesucristo podemos ver una manifestación más grande y amplia la imagen de Dios, que en el Antiguo Testamento ahí vemos como la justicia de Dios, pero Jesús, dice la palabra de Dios, el apóstol San Juan, inspirado por Dios, escribió que la gracia en su plenitud se manifestó a través de Jesucristo, y ahí vemos la gracia de Dios a través de Jesucristo. No he traído hoy el Nuevo Testamento y os voy a leer con el móvil, y ahí el apóstol Pablo, hay un pasaje que a mí me gustó siempre mucho, que está en el verso 15, capítulo 1, verso 15, que dice: en cuanto a mí, pronto estoy para vosotros que estáis en Roma para anunciaros el Evangelio. Y vemos la disposición del apóstol Pablo para anunciarle allí en Roma el Evangelio. En cuanto a mí, cuanto dependa de mí, estoy listo, preparado, dispuesto, ¿no? Y es muy importante en la vida de un cristiano saber pues que tenemos que estar preparados, dispuestos en cualquier momento para anunciar el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio de la paz, que reconcilia al hombre con Dios, que perdona a través de lo que hizo Jesús en la cruz de sus pecados, le justifica a través de su fe y le hace nacer de nuevo espiritualmente y se convierte en un hijo de Dios y es salvo. Pues el apóstol Pablo tenía ese deseo. Dice que, bueno, pues había sido estorbado una vez y otra, también lo escribe en otras cartas, ¿no? Que el diablo le estorbaba, le impedía, pero al final siempre se cumplen los propósitos de Dios. Satanás nos puede frenar, puede durante un tiempo parar la obra, pero al final la obra continúa, porque la obra no es del hombre, sino que es de Dios. Y esto lo vemos en la etapa de Esdras y Nehemías, como ahí pues se paró la obra, pero se fue reactivando, porque es una obra de Dios. Y lo que Dios determina en su palabra se cumple siempre. Nadie puede hacer que no se cumpla. Y aquí vamos a ver una serie de cosas en el capítulo 1, ¿no? Hemos visto el deseo del corazón del apóstol Pablo, ¿no? Que dice, ¿no?, que él es deudor a todos, dice en el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es que yo no tengo deudas, podemos decir, con el banco, con amistades, con nadie, pero todos somos deudores del Evangelio a todas aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Estamos en deuda, tenemos que anunciar el Evangelio, llevar la buena noticia, para que también esas personas puedan tomar la decisión en su vida de recibir a Jesús y ser salvos. Después del apóstol Pablo reconocer que está en deuda con todos para llevarles el Evangelio y de reconocer su disposición también para ir a anunciar el Evangelio a los que están en Roma, hay 5 pasajes que nos muestran 5 razones por las que tenemos que anunciar el Evangelio, que es el 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, y la razón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hay acepción de personas, pero Jesús había dicho que Él vino a los judíos primeramente, cuando estaba hablando con la samaritana. Entonces Él aquí menciona primero al pueblo que tuvo la revelación de Dios, al pueblo por el que vino el Salvador del mundo, al pueblo que había sido escogido por Dios, pero que finalmente no cumplió con el propósito de Dios. Pues ese pueblo, los judíos, a través de ellos, del linaje de Abraham y de David, de la descendencia de ellos, vino Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces Él pone en primer lugar a los judíos. Claro está, también llega a escribir el apóstol Pablo que si alguno no provee para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, en Timoteo.
Entonces primero tenemos que proveer y buscar el bienestar de nuestra familia, después de todos los demás. Y entonces aquí vemos, dice, que no se avergüenza el Evangelio, porque es poder de salvación. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de anunciar el Evangelio? Que en Cristo Jesús hay salvación, hay esperanza, está el amor de Dios. Se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a través de Jesucristo. Cualquier persona puede ser salva. No hay acepción de personas. Es poder, es la única cosa en este mundo que puede cambiar y transformar un corazón perdido, un corazón que camina hacia la perdición eterna. Pues nosotros tenemos una respuesta a través del Evangelio de Jesucristo, hablar a otras personas del Evangelio. Hace 2 días vino una persona a nuestra casa para darnos un presupuesto, una ventana de aluminio, y la verdad pues que estamos ahí hablando, y nunca me suele pasar, pero estaba así como una lucha, darle un folleto, no dárselo, porque siempre que alguien entra en mi casa donde estoy, siempre un fontanero o alguien, cualquier persona, aprovecho para regalarle un folleto. Y le di el folleto, ¿no? Porque puede ser en ese día la única oportunidad o la última oportunidad que tiene en su vida para poder conocer el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que aprovechar cada momento, cada circunstancia, sabiendo que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, el poder del Evangelio que ha transformado nuestras vidas, que ha cambiado nuestra vida, es el que también puede cambiar la vida de cualquier persona, no importa el trasfondo. Si es un ladrón, si está en la droga, homosexual, si es una persona que está en el juego, si es un maltratador, no importa. Dios puede perdonar al asesino más grande. El apóstol Pablo escribe que en él Dios manifestó su gracia para ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer en otras personas, porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, consintió en la muerte de Esteban, metía hermanos en la cárcel, él mismo en diferentes cartas escribe cómo era su vida antes de Cristo. Pero Dios en su misericordia y en su amor le salvó, le perdonó los pecados a través de Cristo Jesús y hizo un gran hombre de Dios. Casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están escritas por él, y fue una persona que aún los demonios decían: sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quiénes sois vosotros, unos exorcistas judíos. Pues aquí el apóstol Pablo, que vio al Señor en su gloria manifestándose, que subió al tercer cielo, una persona que Dios utilizó poderosamente, dice: no me avergüenzo, y nunca nos tenemos que avergonzar de llevarle la palabra a otra persona. Antes de convertirnos, yo veo cosas en mi vida que no me importaba disfrazarme en carnavales y hacer el indio por la calle. Otros, pues, ahí meterse en una fuente porque ha ganado el equipo de fútbol, pegar gritos. O sea, tantas cosas hacíamos de las que ahora nos avergonzamos. Pues ahora tenemos una razón poderosa en nuestra vida para no avergonzarnos, y es llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de salvación. No es una buena noticia cualquiera, no es humanismo, no es una palabra de alegría, no es una palabra de distracción, no es un mensaje de una noticia cualquiera que podemos ver en las redes sociales, que ahí la ven muchas personas. No es algo humanista, no es un mensaje informativo, sino que es la palabra viva de Dios que cambia y transforma el corazón de las personas que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. La segunda razón, tengo aquí una mosca que me está dando mucha guerra, que vemos en este bloque del poder del Evangelio, es porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por medio de la fe y para fe, para nuestro crecimiento espiritual. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios, por las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Eso es
por lo que vivimos nosotros en este mundo. Puesto los ojos en el cielo, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesta la mira, como le escribe el apóstol Pablo a los colosenses, en las cosas de arriba, en el cielo. Esa es nuestra manera de vivir en este mundo, por fe. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues vivimos creyendo y confiando en las promesas de Dios, que siempre se cumplen. Su palabra es eterna y permanece para siempre, ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Y ahí se manifiesta en el Evangelio la justicia de Dios, porque es cuando una persona cree en Jesús, Dios le justifica, como escribe el apóstol Pablo después en el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro creer en el Evangelio, Dios nos justifica cuando nos arrepentimos y creemos en el mensaje de Jesucristo. Lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario cuando derramó su preciosa sangre sin contaminación por los pecados de toda la humanidad. Cuando nos apropiamos cada uno de esa sangre, nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que se revela la justicia de Dios por fe, no por obras, y para fe, nuestro crecimiento espiritual. Y después vemos, en cuanto a la relación de la culpabilidad de la raza humana, del hombre, en el verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por eso tenemos que anunciar el Evangelio, porque la ira de Dios, el justo juicio de Dios, dar a cada uno conforme lo que merecen sus obras, sus hechos, es lo que una persona va a recibir en la eternidad. Y Dios no quiere que la humanidad se condene. Esto lo vemos cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, 1 Timoteo 2, verso 5, y dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero aquellas personas que con la impiedad, con la injusticia, actúan en este mundo, pues no van a quedar impunes ante Dios, sino que van a recibir la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, el justo juicio de Dios. Se revela, el juicio viene desde el cielo, no es desde la tierra, sino donde está Dios en su trono, ahí en su majestad, en su gloria, de ahí viene, ahí se revela la ira de Dios. ¿Y contra qué se revela? Lo dice aquí. Se va a la pantalla. Dice que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia a la verdad. Pues contra toda esa impiedad, contra toda maldad, contra toda injusticia, ahí se revela, ahí se manifiesta la ira de Dios. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Dios, unos ante el gran trono blanco, el juicio de Dios, para mostrarles por qué se han perdido. Porque cuando estaban aquí en la tierra vivían una vida en contaminación, disoluta, una vida en impiedad, una vida con engaño, con mentira, con falsedad, una vida de espaldas al Creador, una vida de ir en contra de la verdad, queriendo detener la verdad con la mentira. Cuarta razón. Una persona se puede preguntar, lo que dices me parece muy bien, pero ¿cómo yo sé que Dios existe? ¿Cómo Dios se puede revelar en mi vida? ¿Cómo yo sé que todo esto procede de Dios? Y aquí, en la cuarta verdad que estoy hablando, razón por la que tenemos que predicar el Evangelio, dice en el pasaje 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha hablado, Dios ha manifestado al mundo. Y dice aquí, en la quinta razón, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que a través de la creación de Dios
podemos conocer al Creador, no hay excusa. Los cielos, las estrellas, los planetas, el universo, el agua, todo lo que vemos ha sido creado por Dios. Aquí estoy sentado, puedo tocar esta rama, puedo coger con la mano la tierra. Todo esto viene del Creador. Él creó todas las cosas. Dice aquí 19, porque lo que de Dios se conoce, no se conoce todo, sino que conocemos una parte. Pero esa parte que conocemos es vital para poder conocer a Dios y saber que Dios existe y que Él ha creado todas las cosas. Dice aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios se manifiesta a través de diferentes medios. Está la creación, está a través de la palabra de Dios, la Biblia. Vemos cómo Dios habló con Moisés. Vemos también cómo Dios se manifiesta a través de nuestra conciencia. Él puso en nosotros una conciencia en lo que podemos decir esto es bueno, esto es malo, aprobar o desaprobar una cosa, y la revelación última, final, completa y más grande es a través de la persona de Jesucristo. Vemos que el autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos tiempos posteros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces la revelación final y perfecta de Dios es a través de la persona de Jesucristo. Vemos que todo lo que dice la Biblia, sus evidencias externas como internas, son reales. En Jericó se ha descubierto que ahí la ciudad se derrumbó. En Sodoma y Gomorra como cayó un fuego ahí de azufre. Tenemos también el diluvio, cubrió sobre la tierra, como por muchas zonas quedaron ahí registradas en las paredes rocosas, ahí eso estuvo cubierto de agua. O sea, hay muchas evidencias de que Dios ha hablado, de que Dios ha manifestado al mundo. Pero aquí vemos que les acontecía un poco lo mismo que a Jesucristo, que a pesar de las señales que veían como Él hacía con los ciegos, con los paralíticos, sanándoles, no creían en Él, sino al contrario, tomaban consejo para destruirle, para matarle. Y aquí dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿no? Su eterno poder. Y en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, le conocieron. No eran personas ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios, sino que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Una de las cosas peores que hay es no dar gracias, no ser bien agradecidos. Jesús, cuando sanó a 10 leprosos de esa enfermedad que les llevaba a la muerte, solo uno regresó y era samaritano y le dio gracias. Y allí se inclinó, se arrodilló. Y aquí vemos que no le dieron gracias, pues habiendo conocido a Dios y sabiendo que todo lo que vemos viene de su mano, de Él. Y dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En sus razones, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, no seas sabio en tu propia opinión, mas tema a Jehová y apártate de mal, sino que ellos en sus propias conclusiones, en sus propios razonamientos, ahí se envanecieron. Ahí vemos el orgullo. Nosotros creemos que esto es así y pensamos que es de esta manera. Ahí pesó más su orgullo, su razonamiento, su razón que Dios. Y dice la palabra de Dios que esto les llevó a que su corazón fue entenebrecido, oscurecido. Había oscuridad, no estaba la luz de Dios ahí.
Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues esa luz de Dios se apagó en sus corazones, porque no quisieron saber nada de Él, porque no les importó lo que Dios le manifestaba de Él. Y dice la palabra de Dios que profesando ser sabios, se hicieron necios, ignorantes. Profesaron. Creer que tenían conocimiento, sabiduría de las cosas, de lo que estaban llevando a cabo, que era lo correcto para ellos. Pues esto le llevó a ser necios, ignorantes. Y esta ignorancia en la vida de ellos, dice aquí, que les llevaron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Les llevaron a cambiar la gloria de Dios por la gloria de imágenes corruptibles. En el Salmo 106, verso 20, dice que el pueblo de Israel, en su rebeldía a Dios, cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Y cuando no se tiene en cuenta a Dios, su palabra, su consejo, la revelación de Él que tenemos en nuestra vida, el conocimiento de Él, lo que Él nos transmite, nos enseña de Él, pues acabamos haciendo cosas irracionales y que van contra el sentido común, como es ponerse ante un animal y decir que ese animal es Dios y arrodillarse ante Él y darle la gloria que no se le da al Creador de todas las cosas. Es que esto, si nos paramos a pensarlo, es como una locura. En este mundo se hacen tantas cosas, pero es porque no se tiene conocimiento de Dios y porque esas personas un día en su vida determinaron que no querían saber nada de Dios. Entonces ese corazón se oscureció y cambiar la gloria de Dios por la de animales les llevó a la idolatría, a hacer imágenes de fundición, y también esta idolatría les llevó a la fornicación y les llevó a hacer actos inmorales, como es la homosexualidad entre hombres, entre mujeres, y como después sigue describiendo a la mentira, a los homicidios, a todo. Esa raíz de todo lo que vemos en el mundo es porque no se tiene en cuenta a Dios. Entonces aquí dice la palabra de Dios, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios actuó. Aquí dice en el verso 26, por esto Dios, porque tú de mí no quieres saber nada y me cambias por otras cosas, pues yo tampoco quiero saber de ti. Y dice que Dios actuó y dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice el verso 28, el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú a mí no me tienes en cuenta, pues yo te abandono y te dejo a tu suerte. Es como también cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5 que se oye que entre otros hay fornicación, que tal aún no se nombra entre los gentiles. Pues a tal persona les dice que sea entregado a Satanás, pues déjalo a su propia suerte. Si no tenemos en cuenta lo que Dios hace en nuestra vida, si no vivimos una vida del agrado de Dios, si no seguimos a Dios con todo nuestro corazón y le amamos sobre todas las cosas, si pasamos de Él, el Señor, a pesar de esto, es fiel y nos va a llamar una y otra vez, pero llegará un momento que si no reaccionamos, nos dirá que sigamos a nuestra propia suerte. El padre estaba esperando al hijo pródigo, que gastó todo lo que tenía en rameras y ahí estaba viviendo una mala vida, pero le esperaba con los brazos abiertos. Dios nos está esperando, pero llega un momento que en la vida de una persona, si Dios le habla, como sucedió con Moisés a Faraón,
que le decía deja ir a tu pueblo y él no hacía caso a Dios, Dios pues acabó trayendo las plagas y acabó destruyendo el ejército egipcio y trayendo la destrucción económica de la muerte de los primogénitos, de todo sobre Egipto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, los entregó para hacer cosas que no convienen. La Biblia nos muestra lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y aquí dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. Y dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El complacernos con aquellas personas que hacen lo malo, somos también dignos de juicio. Entonces aquí estamos viendo las razones por las que tenemos que anunciar el Evangelio, porque la gente no tiene en cuenta a Dios. Por eso estamos viviendo aquí en España, cada país tiene una realidad, pero en todo el mundo vemos que lo que hace un país lo acaba haciendo otro y así se va extendiendo la eutanasia, el aborto, la homosexualidad. Vemos tantas cosas, ¿no? Las injusticias, como gobernantes desvían dinero para cuentas particulares, roban. O sea, hay miles de cosas, ¿no?, que estamos viendo todos los días. A través de la luz del Evangelio de Jesucristo, Dios puede cambiar las vidas de todas aquellas personas que en este mundo están viviendo una vida en pecado, una vida separados de Dios, alejados de Dios, que no quieren saber nada de Él. Que cuando le hablas la palabra de Dios, siguen manteniéndose en la mentira, en el error. No abren su corazón para buscar a Dios. Pero Dios a esas personas las ama y las quiere tener con Él en su presencia eternamente. Y quieren que sean salvas y quiere que sean sus hijos. Por eso todos los cristianos tenemos que anunciar el Evangelio, para que la luz de Dios llegue a esos corazones entenebrecidos, a esos corazones donde reina la oscuridad, donde está la mentira, el odio, el homicidio, la lascivia, la homosexualidad, el pecado, la deslealtad, todas las cosas que vemos en el mundo que hay, no es por culpa de Dios, sino es porque un día cada persona de este mundo le dio la espalda a Dios y le dijo que no quería saber nada de Él. Para decir que no queremos saber nada de Dios, no hace falta que subamos una montaña o una terraza de nuestra casa y digamos, no quiero saber nada de ti. Simplemente con rechazarle cuando oímos su palabra, cuando conocemos su palabra, no ponerla en práctica, no obedecerla. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a David a través del profeta Natán? Tuviste en poco mi palabra. El menospreciar, el tener en poco la palabra de Dios es una manera de decirle que no queremos saber nada de Él. Por eso tenemos que cuidarnos mucho los cristianos, ocuparnos de nuestra salvación, como el apóstol Pablo escribe a los filipenses, con temor y temblor, para poder vivir una vida del agrado de Dios y alcanzar a aquellas personas que están lejos de Dios. Jesús, cuando habló de la oveja perdida, las 99 quedaron ahí, juntas, y Él se fue a buscar a la perdida. Y como cristianos tenemos que ir a buscar a la gente perdida. Es verdad que hay personas que están perdidas por ignorancia, pero otros han decidido perderse. Conociendo a Dios, han dicho que no querían conocer de Dios, aunque no hay nadie ignorante, ¿no? Porque Dios se ha revelado y aquella persona que busca a Dios le va a conocer en su vida. La palabra de Dios dice, clama a mí, te responderé. Jesús dijo, el que busca y al que pide se le dará, y al que llama se le abrirá. Y cuando hay una persona que busca a Dios de corazón, como el eunuco venía por el camino del desierto del sur, Dios mandó ahí, movilizó a un ángel, al Espíritu Santo, y ahí fue Felipe para decirle si entendía lo que leía. Cuando una persona busca a Dios de corazón, Dios se va a manifestar esa vida. Y también cuando una persona no quiere saber nada de Dios, Dios va a enviar ahí a personas, a cristianos, para que les hablen del Evangelio, para que un día podamos estar todos en la eternidad con Dios. Porque lo más costoso que hay en el universo es el pecado. Es la cosa más costosa que hay, porque ha costado el derramar la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo, sobre una cruz, para que todos a través de nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados, fuésemos justificados y salvos. Aquí vemos en la palabra de Dios 5 razones por las que tenemos que anunciar el Evangelio.
Que Dios os bendiga, está siempre con vosotros.